El mundo contiene la respiración. En la Ciudad del Vaticano, un profundo silencio ha descendido sobre la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco, un faro de humildad y compasión, falleció el 21 de abril de 2025. Ahora, la Iglesia y el mundo esperan a su sucesor. Todas las miradas se dirigen hacia la chimenea encima de la Capilla Sixtina, donde un símbolo simple pero poderoso anunciará la decisión tomada en su interior. La señal de humo, conocida como la fumata. La tradición de la fumata tiene siglos de antigüedad. Imagínense transportados al siglo XIII. El año es 1274, y la Iglesia Católica se enfrenta a una crisis. El trono papal ha estado vacante durante 3 largos años, causando incertidumbre y división. Para evitar un interregno tan largo de nuevo, el Papa Gregorio X estableció el cónclave, una reunión de cardenales encargados de elegir un nuevo papa en reclusión. También instituyó el uso de señales de humo para informar al mundo expectante sobre el progreso del cónclave. Inicialmente se añadía paja húmeda a las papeletas en llamas para crear humo negro, lo que significaba una votación sin éxito. La paja seca, que producía humo blanco, anunciaba la elección de un nuevo papa. El cónclave es un proceso envuelto en secreto e impregnado de tradición. Cuando un papa muere, la Iglesia entra en un período conocido como sede vacante. El colegio cardenalicio asume el liderazgo temporal, preparándose para el cónclave. Cardenales de todo el mundo menores de 80 años son convocados al Vaticano. Se reúnen dentro de los sagrados muros de la Capilla Sixtina, su conexión con el mundo exterior completamente cortada. Sin teléfonos, sin internet, sin noticias, solo oración, discusión y la pesada responsabilidad de elegir al próximo líder de la Iglesia Católica. Dentro de la Capilla Sixtina, bajo los impresionantes frescos de Miguel Ángel, los cardenales participan en un ritual prácticamente inalterado durante siglos. Escriben el nombre de su candidato elegido en una papeleta, luego se acercan al altar uno por uno. Con una oración silenciosa, cada cardenal coloca su papeleta en un plato y luego la inclina hacia un cáliz. Las papeletas se cuentan meticulosamente. Para una elección válida, se requiere una mayoría de 2/3. Si ningún candidato alcanza este umbral, se queman las papeletas y la señal de humo anuncia al mundo que aún no se ha elegido un nuevo papa. El humo negro sale de la chimenea sobre la Capilla Sixtina, una señal visible de la continua deliberación. La decepción puede parpadear entre las multitudes reunidas en la Plaza de San Pedro, pero, ya saben, el proceso está lejos de terminar. El humo negro no es un fracaso. Es un recordatorio de la gravedad de la decisión que se está tomando. Los cardenales continuarán orando, reflexionando y discutiendo hasta que lleguen a un consenso. La fumata nera, el humo negro, significa que la búsqueda del próximo sucesor de San Pedro continúa. Entonces, un día, el humo cambia. Una columna de blanco se eleva sobre el Vaticano, un faro de alegría y esperanza. Las campanas de la Basílica de San Pedro estallan en un repique festivo, confirmando la noticia. Tenemos papa. La larga espera ha terminado. Un silencio cae sobre la plaza, mientras se anuncia el nombre del nuevo papa, desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Una ola de emoción recorre la multitud mientras vislumbran por primera vez al recién elegido pontífice, el líder de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. A lo largo de los siglos, el método de crear la ha evolucionado. Si bien inicialmente se usaba paja para colorear el humo, su confiabilidad era cuestionable. La humedad de la paja podía provocar un humo ambiguo, dejando a los espectadores sin saber si celebrar o esperar. Para evitar confusiones, el Vaticano adoptó un método más preciso en el siglo XX. Hoy en día, se utilizan compuestos químicos para garantizar colores de humo claros y distintos. El humo negro se produce mediante una mezcla de perclorato de potasio, antraceno y azufre. Para el humo blanco, se utilizan clorato de potasio, lactosa y colofonia, un tipo de resina. La es más que un simple anuncio. Es un poderoso símbolo cargado de significado. El humo negro representa el discernimiento continuo,
El proceso de oración para buscar la voluntad de Dios. Nos dice que los cardenales no se apresuran en la decisión, sino que esperan pacientemente a que el Espíritu Santo los guíe. El humo blanco, por otro lado, significa unidad, esperanza y un nuevo capítulo para la Iglesia Católica. Es un momento de celebración global, un recordatorio de la presencia perdurable de la Iglesia a lo largo de la historia. La, en su simplicidad, trasciende las barreras lingüísticas y culturales, hablando de algo profundo dentro del espíritu humano, nuestro anhelo de liderazgo, guía y esperanza.